Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos este lunes. Con unos calores muy terribles, Luis. Muchas y las cosas. Posibilidades de lluvia son escasas. Yo no sé por qué, porque estamos ya a mediados y un poquito más de abril. Y lo más cerca de abril es mayo, y se supone que en mayo debe llover. Sí, pero están los polvos del Sahara más la ceniza del volcán Soufriere. Eso es un problema porque eso aleja la lluvia. Aleja la lluvia. Y fíjate que al principio, creo que fue la semana antepasada fue, que cayeron unas cuantas aguas, sí, y de hecho Meteorología andaba al salto de la pulga tratando de darle seguimiento a los fenómenos. Y una parte del país que necesitaba ya su agüita le cayó. Y fue buena, ¿no? Y fue muy buena, y muy oportuna, eso lo puedo decir por el caso de Ocoa. Pero ya está seco otra vez. Muy seco. Entonces, por lo menos creo que en esta semana y la otra no hay posibilidad. hay algunos aprestos, como que, pero si está la presencia de esos esos polvos. Sí. Y la ceniza del volcán Soufriere, que de la isla de la Antillas Menores. Eso altera totalmente, transforma, rompe el equilibrio, y aleja la lluvia. Pero bueno, como estamos tan cerca de mayo, la esperanza de uno es que el agua de mayo no se la manden para junio. Yo espero que en mayo llueva. Que en mayo llueva. Y no, y que todavía lo que falta de abril que caiga también. Sí. Es necesario. Bueno, el presidente lo tenemos fuera del país, aunque él allá en España tiene el corazón, sí, a su esposa en el corazón. Eso es interesante, me gustó, porque esa parte un tanto familiar, romántica, ese trato es un humano, hombre de familia. Es un hombre de familia. Y ese trato humano es bueno, proyectar esa cercanía, ese interés por la familia, ese acoplamiento en la familia, el amor por la familia, eso es bueno. Sí, tú sabes que el presidente de ascendencia libanesa y la 27ª cumbre iberoamericana se va a celebrar en Andorra, un pequeño principado independiente, soberano, un microestado se le dice. ¿Pero qué es lo que hay? ¿Un príncipe? No, hay una colectividad de príncipes que constituyen el gobierno junto con el presidente. Una colectividad, yo supongo cuando esos príncipes se juntan a beber vino toditos juntos. Sí. Imagínate, en Andorra... ¿Qué tipo de gobierno que es? ¿Un principado? Sí. ¿Tú sabes cuántos habitantes hay en Andorra? Menos de 800.000 habitantes. Y hay un principado. Hay un principado que es una colectividad de príncipes. Las emergencias son tratadas por las familias tradicionales de Andorra. No hay ejército. No hay ejército. ¿Y cómo ellos resuelven los desórdenes? Hay un cuerpo policial que se fundó en la primera década un cuerpo policial de la década del 30 del siglo pasado. ¿Y cómo ellos resuelven los problemas sociales, esas descomposiciones? Que están entre España y Francia. Viven del turismo y hasta el 2010 fue un paraíso fiscal. Entonces, o sea, hasta el 2010. Entre los españoles y los franceses se juntaron para impedirle que siguieran siendo paraíso fiscal. Sí, porque ellos están en medio como un sándwich aplastado ahí, franceses y españoles. Sí, entonces ellos tuvieron una migración turca importante durante un tiempo. Tienen el catalán como idioma oficial, es el único país que tiene el catalán como idioma oficial. Pero se habla el español y el francés. Pero el asunto es que ellos están en medio ahí. Sí, pero qué raro en la punta de la península. Que los intereses franceses o españoles o al mismo tiempo los dos no hayan, en términos políticos, elaborado algunas estrategias para absorberlos. Pero ellos han jugado al equilibrio. Supongo yo que ha habido muchos intentos. Sí, en tiempos de crisis ellos consultan tanto al presidente de Francia como al de España. Y se mantienen ahí en dos aguas. En equilibrio. Bueno, el presidente anda por allá y aprovechando, es su segundo viaje al exterior. Sí. Se está dando en este momento está en España, donde ha votado una agenda más que activa. De pueblo ahora de
de fuera de viaje, de turismo, más bien, de viaje de un baño de turismo, que por cierto allá se está celebrando la reunión del el órgano mundial que tiene que ver con el turismo en con España. el turismo, Sí. y entonces ahí se están tratando de asimilar las políticas que deben adoptarse para estos tiempos de pandemia, donde hay esfuerzos por una apertura o porque cada vez sea más amplia la apertura. De hecho, ya aquí en el país, tú me decías ahorita fuera de cámara, bueno, pero aquí no hay toque de queda. Sí, Formalmente, en la práctica no lo hay, pero formalmente está Ahora, hasta, Luis, algunos países europeos han cerrado de nuevo. Hasta las 12 de la noche. Ojalá que nosotros no caigamos ahí. Recuérdate que en algún momento hubo un desbordamiento y hubo que recoger otra vez, pero se tenía el temor de que en la compuerta se abriera en los días de Semana Santa, que de hecho ocurrió en alguna medida, y cualquiera creía que no, pero yo vi en días pasados los reportes, decía que realmente se había sentido, había habido un aumento de los contagios, creo que 300 y pico nuevos casos, y creo que 5 muertos adicionales. Entonces, como quiera, lo malo de esto es que por más control que las autoridades traten de imponer, más esfuerzos que se hagan y más conciencia que se quiera llevar o concientización que se quiera llevar, la gente sigue haciendo lo que le da la gana. No solamente el público común y corriente, a veces hasta las familias, porque es que para reunirse tienen que ser muy cerca, los muy cercanos. Sí. Un familiar que tú tengas 2 años que no lo veas y que viene de Estados Unidos, es un lío irlo a buscar al aeropuerto. Claro que sí. Y pasearlo por la ciudad o por el campo. Es un problema porque tú no sabes con quién se ha juntado y con quién se ha estado aproximando en los aeropuertos. Porque estos no son tiempos realmente de viajar, por más, por más turismo que uno quiera hacer, no son tiempos de eso. Y entonces los riesgos siempre están. Bueno, pues allá en ese baño de turismo que el presidente se ha dado, se encontró con el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, también con el ex embajador Aníbal de Castro, que ahora creo que tiene que ver con una representación en el órgano internacional de turismo. Aprovechó para reunirse tanto con el presidente titular, el señor Sánchez. ¿Cuál es el nombre de él? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Y no parece como un nombre de presidente, no por el Sánchez, sino por el Pedro. Sí, sí. Y bueno, pero y también con los líderes los líderes de la zona, expresidente Felipe González y José Aznar. José María Aznar. Y bueno, está el presidente en su viaje. Vamos a ver cómo vienen las cosas de allá, qué buenas nuevas trae de allá, que no venga en esa apertura y pasando por los aeropuertos, que no venga con el COVID, porque ya le dio una vez. Sí, tú sabes que yo no sé si tú te has leído, pero te la recomiendo que te las leas, las memorias de José María Aznar. A mí me interesaron por lo siguiente. Cuando él estaba terminando su segundo periodo, estaba en la cumbre de la popularidad. Sí. Y el hombre dijo que no iba a aspirar a un tercero, el partido, todo el mundo. Dice, pero yo le prometí al público español que no iba a aspirar. Pero qué bueno cuando Danilo, cuando entonces ocurre, explica eso, la palabra empeñada. La palabra empeñada. Bueno, que en el caso aquí, la palabra empeñada, aquí rodó vale por el suelo. Entonces, aquí no vale nada y rodó por el suelo. Ha rodado por el suelo más de una vez. Muchísimas cuando veces. Hipólito, cuando Balaguer. Tú sabes ese Hipólito que decía la maldita reelección. Sí. Y bueno, y a ti te dijo, mírame. Sí, que hay que estar en esto para saber lo que es esto. Mira, ni un minuto más. Y entonces, bueno, Balaguer dijo 50.000 veces que no iba. Y entonces él no iba, era que lo llevaban. Sí. Y entonces, esa es la única justificación. Y entonces, en el caso de ahora, el presidente Luis Abinader ha querido frizar un tema que realmente solo la imprudencia lleva a sacarlo a flote. A 8 meses. Apenas a 8 meses
instalado el gobierno, con una pandemia, con una crisis económica, con las recaudaciones en el suelo, con el turismo de capa caída y con demandas económicas tremendas por los programas sociales y por las compras que hay que hacer de vacunas para inocular a la población, a toda la población. En eso ha habido que hacer una inversión tremenda, que hasta nos han engañado porque se compraron unas vacunas ahí que sencillamente no ha llegado la primera. Y Estados Unidos, que debió colaborar y debió ayudar en eso, Estados Unidos ha proclamado que mientras no vacune la población entera, ellos no flojan una. Y para vacunarse, porque algunos dominicanos se han vacunado, hay que ir allá. O sea, hay que estar allá. Lo que no sale es una vacuna, pero puede salir tú vacunado si tú vas allá, pero una vacuna no sale de allá. Eso ha sido una inconsecuencia de los amigos de Estados Unidos, que a pesar de la amistad que ha demostrado el gobierno con ellos, sin embargo, una gran lección le terminó dando la República Popular China, a la que se le habían puesto reglas bien claras, que en tales y tales áreas, ni en áreas que eran estratégicas, ellos no podían invertir, que para ellos no había chance. Eso lo dijo el gobierno claramente. Ahí diríamos... hasta un desplante se le hizo al embajador. Se le hizo un desplante al embajador, entonces, pero mira las lecciones de la vida. La República de China viene y no solamente le consigue las vacunas, que son las que se han estado aprovechando en el país, le hace una donación de 50,000 unidades, sino que le provee las primeras, después la segunda, y le deja abierta la compuerta para seguirle supliendo. Entonces, esa es una generosidad que hay que saber agradecer. Que por demás las vacunas chinas no han tenido ningún problema. Ninguno. Y entonces, las otras, ¿cómo es que se llaman? Las Johnson & Johnson. Esas han tenido AstraZeneca. Y AstraZeneca, que entonces... Mientras hablaban ellos de que con una sola dosis era suficiente, ahora lo que se está hablando es que se necesitaría una tercera. Entonces uno no entiende, porque todos los días... Y la Pfizer se dice que tiene unos componentes que no son los más auspiciosos. Ya lo dice. Entonces, necesita mucha refrigeración. Entonces es una buena lección que dio la China allí. Yo creo que, señores, ¿por qué no puede haber, por qué los intereses económicos, que generalmente son los que priman, porque muchas veces ni siquiera son, yo creo que ya no hay grandes diferencias políticas entre las naciones, entre las grandes potencias. Las diferencias son económicas, por el mercado, quién domina el mercado, eso es todo. La misma industria de la guerra, pero ¿qué es lo que es eso? Eso no es político, eso no es que para matar, para que Estados Unidos se arme mejor para matar a los otros. No, eso es que donde hay cualquier situación por ahí, por una cuestión económica, pero de otra naturaleza, no es de que ni siquiera para proteger el petróleo, para quitar el petróleo. No, es porque hay que matarse, porque si no, los instrumentos de la guerra o la industria de la guerra no se consume. Que a propósito de eso, Luisa, hay una polémica que se mantiene bajo perfil en el Consejo de Seguridad, de si China ha construido una flota especial. Los chinos la niegan, pero los norteamericanos y los japoneses dicen que la flota nueva de China existe, que es de rápido desplazamiento y está bien equipada. Yo lo que sé es que los chinos hace mucho que están haciendo, ellos hacían muchísimas cosas malísimas en términos comerciales, pero de que se meten en todo y te imitan todo, y de que han estado haciendo muchas cosas buenas de un tiempo a esta parte, y de que se han estado desarrollando, y de que han estado progresando. Ya yo perdí la fecha de cuándo fue que yo estuve en China, pero lo cierto es que yo advertí que había un progreso tremendo. Eso era construcciones de unos edificios. Hay gente que le critica, que dice la cosa que madura es el COVID, y lo hicieron los chinos. Los chinos lo hicieron. Dura mucho. Por eso es lo que más le ha durado a los chinos, yo creo. Resistente. Lo más resistente que han hecho los chinos. Bueno, pero entonces después, hicieron la vacuna, comenzaron a suministrarla. Hay que agradecerle al embajador chino, que habla muy bien el castellano. ¿Cómo era? Sang Run. Bueno, él
se ha estado manejando como todo un diplomático. Muy diplomático. Con mucha apertura. Y muy afectuoso. Muy afectuoso. Estuvo presente cuando en el aeropuerto fueron a entregarse, a recibirse las vacunas, y estuvo allí. Y realmente, y dejó las puertas abiertas para conseguir más vacunas y más cosas. Bueno, uno entiende que también ese es un mercado que se abre para los aguacates, el país que ha estado produciendo aguacate no solamente en Ocoa, sino por allá por Calimete, por la frontera, en muchos sitios. En Ocoa han estado, un error, que se lo he estado advirtiendo a los ocoeños. Sembrando demasiado aguacate. Sembrando demasiado aguacate, quitando las tierras. Hay que equilibrar las cosas. Sustituyendo, pero las autoridades tienen que controlar eso. Sí. Ahí funciona la planificación agropecuaria. La planificación agropecuaria tiene que funcionar. Claro. Y entonces, para que no venga aquella vez como cuando hubo que quemar el arroz, cuando el hijo era ministro de Agricultura y Hipólito era gobierno, que bueno, la razón de eso fue que sembraron más arroz de la cuenta sin ninguna planificación. Bueno, y acuérdate en Cuba, cuando el 1.000.000 de toneladas de caña que prometió Fidel, hubo un momento en que, mira, no nos vamos a convertir en cañófagos, hay que sembrar otra cosa. Sí. La diversificación de la agricultura. Bueno, eso se viene propagando, pronosticando desde hace mucho tiempo, pero se ha estado haciendo lo contrario. Claro. Entonces ahora en Ocoa, que realmente sabemos que es una zona productora de higo, pero ya casi no, el higo casi... Mira, y se supone que es un producto que puede tener atractivo. Pero muy poca cosa ya de higo, lo que quiero decir es que se ha ido sustituyendo, entonces, pero de vegetales. Sí. Y entonces todas esas cosas, bueno, excepto los invernaderos, especialmente Rancho Arriba, hay invernaderos por donde quiera, pero especialmente Rancho Arriba. Fuera de ahí, la agricultura a cielo abierto se ha sustituido, y sobre todo después de las plagas, que la mosquita blanca ha acabado con todo, hasta con las especies tradicionales como el mango, otra especie que la fumagina, a los plátanos, a la otra, una especie de hollín, ¿cómo que se llama? A los cítricos, se ha acabado con todo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha estado sustituyendo ya no solamente la agricultura tradicional, la papa, Ocoa era tierra de la papa, y bueno, se siembra muy poco, y ajo también, ya no solo en Constanza, sino también en una parte en Ocoa se sembraba ajo, ya eso... ¿La papa ha disminuido en Ocoa? ¿Cómo es? ¿Ha disminuido en Ocoa la papa? Sí, la siembra de papa, toda la agricultura en Ocoa ha disminuido, ya no hay esas grandes siembras de vegetales, de papa, de habichuela, de maíz, todo eso ha ido desapareciendo, y entonces, y la ganadería, había mucha ganadería. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente ha estado sustituyendo la ganadería por aguacate. Eso puede ser un error. La agricultura tradicional por aguacate. Entonces, y el aguacate necesita mucha agua. Se lo digo yo que tengo 2 o 3 maticas allí, y lo que eso significa. Entonces, nos vamos a quedar sin agua en algún momento. Lo he estado pronosticando y desde hace mucho tiempo, pero eso es culpa ahora de las autoridades. Tenemos que traer un día de esto, Danilo, a Claudio Camaño, hijo, que lo designaron director ejecutivo de un órgano. Me parece que eso es un decreto nada más, pero eso hay que convertirlo realmente en un órgano funcional, una estructura. Hay que darle canalidad. Hay que convertirlo en carne efectiva. Convertir eso en una institución encargado de riego, de la asesoría, de qué sé yo qué, para el asunto de riego, pero bueno, van a modificar, él es agrónomo, sí. Y entonces van a modificar la ley de agua, y entonces él creo que puede jugar un rol importante. Sí. Y bueno, pues yo a él le voy a dar de primera mano, y de ahí el interés de que hablemos un día de esto con él. Después que ya él se asiente, si es que él tiene algún escritorio, eso no tiene despacho, eso no tiene nada. Eso es terrible cuando hay que crear las cosas. A él le han dado un decreto. Entonces, bueno, vamos a ver si hablamos con él y yo le expreso la preocupación sobre ese tema. Sí. Y otro que tiene directamente conexidad con ese aspecto, que es que ahora se está haciendo... Para el tema de los aguacates especialmente, se está haciendo pozos. Antes se hacían pozos en los pueblos y en las ciudades. En las grandes ciudades, tenía el gran problema de que a veces se hacían tan cerca
de los pozos sépticos, que había una conexión por ahí abajo y se contaminaba todo. Eso no le extrañe mucho, eso aquí en la ciudad eso se da todos los días. Y aquí en la ciudad tienen las grandes ciudades, donde había mucho amontonamiento de viviendas. Pero a nadie se le ocurría de hacer un pozo de que en el campo. Y ahora no solamente se está haciendo en el campo, en cualquier sitio en el campo, no, en las lomas, por allá arriba en las lomas. Entonces, ¿qué indica eso? Por una cuestión de sentido común, el agua que tú intersectas allá arriba en la loma no va a llegar al llano. No va a llegar, tú la intersectas allá arriba porque esas son las corrientes, las venas que van subterráneas, que van a caer a un arroyo o van a caer a respirar en un arroyo o al río. Y mira que esa es una materia donde las autoridades deberían ponerle especial atención. El agua es una materia sensitiva. Medio Ambiente, el INDRI, INAPA, todas esas instituciones tienen que reunirse para ese tema, porque, te lo estoy diciendo, hay un problema serio con eso. Yo conozco gente... Luis, tú sabes que esta semana, escúchame que te interrumpa, hubo que llamar a la atención al senador de Atomayor que propuso un proyecto de ley para quitarle 40 kilómetros cuadrados a los haitises, donde se hace todo... ¿Pero quitarle 40 kilómetros para qué? Para que sembrara la gente. Eso es un loco. Una locura. Yo digo, hacer los asuntos es una locura. Ahora, el que lo propone es un loco. Claro que para no decir otra cosa. Ignorante. Un ignorante del daño que se le puede hacer y se le infringiría a la naturaleza, al medio ambiente. El primero en reaccionar fue el ministro de Medio Ambiente. Pero claro, hoy cómo se le ocurre de que plantear una cosa así. Vamos a hacer más chiquito el parque para darle eso a la gente. Sabiendo que debía conocer que eso por ley está restringido. Eso no se puede. Porque es que nosotros vivimos haciendo las cosas al revés. Porque ahora no, nos falta tierra ahora. Nos falta tierra. Y tenemos ahora que coger los parques nacionales para distribuírselo a la gente. Pero resulta que no hemos establecido ninguna regulación, o por lo menos control, porque las regulaciones están ahí, para que las tierras que sean productivas para el tema agrícola, las tierras de vocación agrícola, no deben ser urbanizadas. Bueno, Luis, una tierra de primera agrícola la usamos los santiagueros para construir un aeropuerto, que no debió ser. Bueno, entonces, pero aquí eso no importa. Aquí cualquier tierra que sea. Hay un Ocoa frente a la fortaleza en Sabana Larga, frente a la fortaleza del ejército. Un amigo que fue síndico en Sabana Larga salió por allá por las lomas y entonces se mudó para la ciudad. El proyecto de aguacate, básicamente. Pero la parte que estaba en la fortaleza, frente a la fortaleza, ahí había unas caobas grandísimas. Él la cortó, las hizo dinero y entonces vino y lotificó el asunto, le metió calle por donde quiera. Y en ese llano, que era una masa, una tierra negra, sencillamente van a construir. Entonces, él le saca el dinero que le costó eso, solamente a ese llano, vendiendo en solares. Y entonces, bueno, me dirán que hay una gran presión social por la tierra y que eso está en medio a medio del pueblo. La expansión urbana. Entonces, exacto, para la expansión urbana, bueno, a eso hay que extenderlo para allá. Pero el asunto es... No debía ser. Que no debería ser. Eso es como en última instancia. Pero cogiendo pedacitos aquí o allí, pero no. Las mejores tierras, eso en Sabana Larga, eso era una llanura, que eso daba gusto ver. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito que pasaba un canal a la orilla de la carretera. Ese canal, eso no existe. Ahí hasta la cuneta la taparon. Ahí no hay agua. Eso era un canal, una rigola. Una rigola, sí. Era para mojar todas esas tierras. Pero ya eso no existe. En Ocoa no hay esa agua porque la destrucción medioambiental ha sido tremenda. Ese es un nivel de inconsciencia terrible que lo vamos a lamentar. Pero claro, nosotros tenemos unos cuantos videos ahí que no hemos, antes de ir a la pausa, director, vamos a comenzar. En el caso de una señora que me manda un amigo. El caso de una señora inglesa. Un crimen que ocurrió aquí en el 1919. Yo no recordaba ese caso. Sí. Pero ya la semana que viene va a tener lugar el conocimiento
de este caso, la señora inglesa Lindsay de Felix, el señor director. Lindsay de Felix, en el 10 de diciembre del 2019, fue encontrada estrangulada y enterrada en la finca propiedad de ella y de su esposo, el señor Félix, Danilo Félix. Parece ser que es responsable del homicidio. Bueno, esto fue en la Loma de las Avispas, en Valverde Mao. Por ese homicidio están arrestados su esposo Danilo Félix, su hijo, un hijo de él, no de ella, y un ayudante. Los tres guardan prisión preventiva por el estrangulamiento, los cuales en este mes, creo que en esta semana que se inicia, será reanudado o conocido el caso por los tribunales competentes. Ojalá que este hecho de sangre encuentre realmente la sanción en la justicia, sí, porque justamente aquí muchas cosas se tapan por dinero, pero en este caso dice la persona que me da de mi amistad y familiaridad más bien, dice que se está atribuyendo que el origen del crimen fue para quedarse con una casa que tenía la familia, la pareja, una casa en Juan Dolio y otra en Santiago. Entonces, estrangulando a la señora, sacándola de circulación, una señora ya de cierta edad, según se puede apreciar en la foto. Realmente Lindsay de Félix. Entonces, sacándola de circulación, pues ellos heredaban rápidamente. Ellos heredaban directamente y rápidamente. Señores, la vida del ser humano hay que considerarla, hay que cuidarla, hay que valorarla. Las cosas materiales finalmente no valen. Pero hay gente que no tienen conciencia, que no tienen corazón y que en definitiva el interés mercurial los lleva a cometer cualquier tipo de cosas tan grande como un crimen, como estrangular a una persona. Entonces, bueno, en ese caso, ya hay, como decía ahorita, hay 3 personas guardando prisión, incluyendo el ex esposo de ella. No se le puede decir viudo porque él fue que la mató. Sí. Estoy diciéndole que él fue que la mató, la justicia que tiene que determinarlo, pero todas las imputaciones se dirigen su mirada hacia allá, a él, al hijo de él, que no es hijo de ella, y a un ayudante que tenían. Entonces, por allá, por las avispas, por Valverde Mao, en una finca, una propiedad de la familia. Que se aclare ese hecho, que no quede impune, porque en definitiva, ella parece que aparentaba que no tenía doliente. Sí tiene doliente, incluso gente fuera del país que están detrás de este caso justamente para que no quede impune. Ojalá que la justicia haga su trabajo, es lo que tiene que hacer, que se determinen los grados de responsabilidades, incluso los 3 que están presos, entonces quién tiene responsabilidad mayor, y que la aplicación de la pena sea en función de las responsabilidades directas de cada uno o indirectas, pero que no quede impune. Vámonos, señor director, a la primera pausa. Bueno, Danilo, yo tengo ahí un video. A mí particularmente, muy personalmente, me gustó la decisión de un tribunal superior en Brasil de exonerar de responsabilidades al presidente Lula por y habilitándolo políticamente. Lo cual lo habilita políticamente, sí, de las atrocidades e injusticias que se cometieron en su nombre. No recuerdo, en su contra. En su nombre, en su contra, pero se las cargaron en la costilla. Sí. Entonces, no recuerdo si fue un presidente apellido Fernández, fue que dijo, se hizo justicia. Y es verdad, se hizo justicia porque desde todos los puntos de vista se veía que esto era una persecución política
de los intereses, en ese momento pequeños intereses, pero los que controlaban, sin embargo, o pudieron controlar, poco a poco se fueron con cómplices en el Congreso, que después cayeron presos o fueron desacreditados. El presidente de facto, que no recuerdo cómo se llama ahora, que tuvo ese país. Después el Bolsonaro, que ni siquiera, que ese ni siquiera, a mí me luce que eso no sirve para nada. No, pero ni siquiera pidiendo... con una puñalada que le dieron, Sí. Ni siquiera por eso se ha arreglado ese hombre. Está teniendo muchos problemas. Entonces, mira, le dio el COVID. Sí. Primero le dio una puñalada y se salvó en la campaña, siendo candidato. Y se salvó y fue y ganó las elecciones. Después le dio el COVID. ¿Qué es responsable de no haber tomado las medidas precisas para convertir la pandemia? Claro. Y en Brasil la no pandemia tomó ha golpeado más no duro que tomó las decisiones que tenía que tomar. Sí, sí. Y entonces eso se extendió en un país tan grande como ese. Se extendió y allá la mortandad ha sido enorme y sigue todavía el problema. Así es. Bueno, pues eso fue un abuso lo que se cometió, la desconsideración. Fíjate cómo hicieron, poco a poco enjuiciaron a la presidenta Dilma Rousseff, la sacaron de circulación, porque el objetivo era Lula, hasta que finalmente lo metieron preso y lo inhabilitaron como candidato, que él estaba supuesto a ganar las elecciones y ser presidente de nuevo. Así es. Entonces, a mí me gusta el tema porque yo, un fajador como fue el presidente Lula, y además un hombre que saca de la pobreza a tantos millones de personas y que tiene los créditos que se le atribuyen al presidente, los méritos que tiene el presidente Lula, pero a todo el que hace como el árbol que tiene mucho fruto, que siempre le tiran. Sí. Entonces, el que hace, aquí con los presidentes buenos que en un momento hemos tenido, se ha querido, a todo el mundo se ha querido desacreditar, a don Antonio Guzmán, a Leonel Fernández. Me quedo ahí, pudieran haber otros, pero bueno, el asunto es, siempre hay intereses contrarios, porque así como la expresión aquella que hasta la belleza cansa o cambia, es que no se puede, no todo el mundo concita el apoyo colectivo. Se puede ganar unas elecciones, se gana un proceso, se gana una situación, pero siempre hay los que están en contra, o por intereses, o por envidia, por mezquindad, por las razones que sean. Siempre hay los que quieren llevar la contraria o que no están de acuerdo con nada. Y bueno, en este caso, por razones de tipo político, intereses económicos, intereses de muchísima otra naturaleza, le hicieron la vida imposible al presidente Lula y consiguieron el objetivo. Pero parece que ya este es el principio del fin de esos acosos y de esos abusos. Se hizo justicia y el presidente Lula va a tener que vérsela con el Bolsonaro ese que... Sí. Bueno, hay mucha gente que dice que ya Lula es casi inminentemente el nuevo presidente de Brasil. Y generalmente los grandes hombres no recurren a la retaliación. Yo no creo que los enemigos que le hicieron el daño que le hicieron, hasta humillarlo como lo hicieron, yo no creo que vaya a hacer gran cosa, o vaya a hacer nada en términos de retaliación, pero sí se lo merecían algunos de ellos. Pero de todas maneras el presidente Lula es muy posible que sea, que aspire, y yo creo que como una forma, la mejor reivindicación que pueda recibir. Sí, que aspire y probablemente con la línea de ganadora. Por la línea de adentro, ¿verdad? Entonces, hay un reportaje que vamos a ver, incluso ahí menciona a Bolsonaro, que a lo mejor él se batiría con Bolsonaro, ojalá, para ver si Bolsonaro es Bolsonaro o bolso qué. O Lula lo mete en un bolso a él. Vamos a ver eso. La absolución del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por un juez del Tribunal Supremo este lunes, ha revolucionado la política del país. Sus dos condenas, derivadas de una investigación sobre una trama de corrupción masiva centrada en la petrolera estatal brasileña Petrobras, han sido anuladas, restableciendo sus derechos políticos.
Es un fallo que algunos analistas han calificado como una bomba política y supone que muy probablemente Lula desafiará al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de 2022. Es una noticia que ha resonado en toda la región, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, proclamando que se ha hecho justicia rehabilitando a Lula en sus derechos políticos. Entre los brasileños ha habido opiniones encontradas. Es una buena noticia que llega en el momento adecuado porque la situación política del país es muy grave, dramática, dice esta mujer. Si volviera a gobernar lo apoyaría porque tiene capacidad para hacerlo. Es un buen presidente, cree este otro hombre. Otro, sin embargo, dice que no se fiaría de un político que ya ha sido detenido por corrupción y no cree que Lula sea la persona adecuada para dirigir el país. El presidente Bolsonaro ha acusado al juez que anuló las condenas de Lula de ser parcial y tener fuertes vínculos con el Partido de los Trabajadores. Bolsonaro se ha enfrentado a numerosas críticas en las últimas semanas por la gestión de su gobierno de la pandemia de coronavirus, aunque su popularidad sigue siendo enorme. Bueno, seguimos entonces, Danilo. La Junta Central Electoral le va a dar finalmente parte del dinero. El dinero. Porque hay una parte que será con el presupuesto complementario. En dos partidas. Sí. Son 1.230 millones, le van a dar 600 y pico. Y entonces con el presupuesto complementario, que la razón por la cual el presidente de la Junta no entregaba el dinero era porque quería una definición, porque sí, resulta que Paliza, presidente del partido en el gobierno, había dicho que ya el presidente había dado el banderazo para que le dieran los recursos a los partidos, no quería meterse en el problema zaperoco que se le armara con todos los partidos en contra. Y lo que el director de presupuesto decía que no había fondos. Y Rijo Presbó estaba como un probot, sí, o preboste, sí, estaba como un preboste, agarrando su cuarto, sí, y no quería aflojarlo de que eso no estaba en el presupuesto. Pero resulta que la ley de presupuesto, eso lo habían aprobado. Claro, estaba en el presupuesto. Y eso es la ley. Entonces se iba a violar una ley y además la consecuencia, el costo político que eso iba a tener. Así es. Porque lo ideal sería, Danilo, que no le dieran ninguno cuarto a ninguno partido. Que ojalá. El que no. Pero, yo siempre me he opuesto al financiamiento. Pero ya eso es una realidad. Sí, eso es de que financiando la democracia, sí, fomentando el partidarismo político. Pero resulta que como eso es en función de que del que tenga más votos, que saque, el que de mejor desempeño electoral tenga, entonces es una forma de los que hayan sacado mayor desempeño, con esos dineros se reciban oxígeno y se desempeñen más. Que los chiquitos no deja de ser una... una desigualdad, una falta de equidad, porque bueno, el que debe auxiliar es el más chiquito. Pero bueno, como ocurre de todo, como aquí hay mucha gente bueno, hay muchos partidos que existen porque están esos fondos. Sino por los costos políticos, burocráticos, tuvieran que salir de circulación. Pero el asunto es que ya eso se aclaró y el presidente de la Junta no quería meterse en el lío de dar los recursos y que después los cheques no tuvieran fondos o tuviera problemas. Mientras no aclaró esa situación, él retuvo los recursos. No se decidió. Y la presión entonces vino de los partidos políticos, comenzando por la Asociación de Partidos, que no recuerdo cómo es que se llama, que preside Peñaguaba, sí, que le dijo en el 24 nos vemos. Lo menos que dijo fue eso, una advertencia. Que hay unas reflexiones, por cierto, interesantísimas. Hay una carta que tú sabes que de José Fran Peñaguaba, que está escribiendo muy bien. Que está escribiendo muy bien, muy sustancioso, muy profundo, unas reflexiones que está... Y mostrándose como un político ducho, ¿eh? Sí. Y tú sabes que se reunió con Danilo Medina. No me digas. Danilo Medina lo mandó a buscar y él fue, inclusive... Pero él se reunió él se reunió fue en Palacio, porque él dijo que el expresidente tuvo la cortesía de
de recibirlo abajo, en el que yo, ¿cómo se llama eso abajo en el palacio? No recuerdo el nombre. Como Peña es un poquito gordo, y entonces, un poquito quiero ser conservador con él. Porque tú lo aprecias mucho. Lo aprecio demasiado, un poquito gordo. Sí. Entonces, pero lo reconoce. Y además baila bien, ¿eh? No, tú lo viste tirar rimeando ahí. Sí, sí. Lo dinámico que es. Se cansa rápido, pero claro, baila. Tiene ritmo. Tiene ritmo. Entonces, bueno, habló con Danilo. Y entonces, él lo que refiere ahí es de cómo la gente, yo he escrito mucho de eso, del mareo que le provoca a la gente el poder. Y él pone ahí las 3 categorías de la gente los que están en el gobierno, los que van al gobierno y los que llegan realmente al poder. Tú sabes que ayer había una amiga que tenía un novio que era un hombre común y corriente, pero al hombre le han dado un puesto importante. Ella me dice que el hombre está intransitable, que se le ha subido el cargo en la cabeza. No es intransigente, sino intransitable. Intransitable. Por ahí, sí. por esa autopista, nadie está. Bueno, pues José Fran estuve conversando con Danilo Medina y le dio unos consejos, pero resulta, le había dado unos consejos. Pero eso fue la transición, eso fue un poquito días antes de entregar la mandurria al presidente. Y entonces ahí están reflexionando y Danilo recordándose de lo que Peñaguaba le había advertido de las dificultades y cosas que podían sobrevenir si no hacía lo que tenía que hacer, que era concertar, guardar la unidad del partido, conservar la unidad del partido que tanto fruto le había dado al PLD y evitar que una división del partido lo sacara del poder. Bueno, pues están recapitulando y él reconociendo. Entonces, pero lo hizo después de perder las elecciones. Sí, si se lleva de Peñaguaba. Porque eso sí, Danilo se volvió arrogante en el poder. Pero claro, no había nadie, no había nadie. Y entonces, era el que más sabía, el que lo hacía mejor, el todo. En esa carta, Danilo, ahí él refiere todo eso y todos los pasajes. Bueno, y la adulonería y las cosas que se dan en el poder. Porque ahí él le está haciendo una crítica a la gente del PRM, que dice que ya se han mareado, el poder lo está mareando, a muchísimos se hacen impenetrables o intransitables, como tú dijiste. Y que realmente eso lo vio desde cuando su padre, la gente cómo era, cómo se manejaba cuando tienen una cercanía con un influyente líder político, con un presidente de la República, los que están en el entorno, lo que dicen, cuando no dejan penetrar a nadie. Entonces Danilo ha estado llamando gente. Yo tengo entendido que a ti te mandaron un mensajito, yo como no soy baúl de nadie no tengo. Pero entonces, ¿para qué después de...? Sí, ya para qué. Por ejemplo, a mí, ¿qué me interesaría a mí? Para nada. ¿Por qué? Por muchísimas cosas que no quiero decir aquí. Pero, mira, cuando el presidente Danilo Medina comenzaba su mandato, que comenzó muy bien. Claro. Yo recuerdo, yo tenía en ese tiempo, usaba los BB, los mensajitos que se mandaban, no era por WhatsApp, sino unos BB. Y es la misma cosa, pero aquello era el comienzo, no estaba tan adelantado como ahora el WhatsApp, que tú mandas por ahí todo. Bueno, un mensajito corto, entonces yo le digo, va bien, presidente. Recuerdo mi primer mensaje a Danilo ya en la transición, después de instalado. Ya instalado en el gobierno. En el gobierno. Y yo no lo había visto. Ya se tenía un tiempo largo. No lo vimos. Y después no lo vi más. Entonces, va bien, presidente. Dice, gracias, apreciado amigo. Recuerdo como ahora. Me puso, me devolvió. Pasaron unas cuantas semanas y entonces yo le escribí de nuevo y le dije, presidente, quisiera verlo brevemente cuando le sea posible. Entonces me respondió, me parece bien. Me parece bien que tú quieras eso, pero yo lo voy a hacer. Me parece bien. Y entonces, bueno, pero entonces no me dice cuándo, ni dónde, por qué vía. Ni te lo dijo más. Más nada, y ya. Y entonces, yo lo comenté con una hermana de él, que era subadministradora del Banco de Reservas. En ese tiempo yo era miembro del consejo. Y recuerdo que Danilo 2 veces me pidió que le protegieran a su hermana. Porque yo era miembro del consejo, que le protegiera a su hermana. Me lo dijo 2 veces. Ayúdamela. Y tú te echaste vaina por protégemela. Estando en la oficina, en el comando de campaña de la avenida Sarasota. Protégemela. Y bueno,
yo discutí 2 veces con el administrador del banco entonces, Daniel Toribio. Yo, como no soy baúl de nadie, repito, Sí. yo digo las cosas así. No es la historia que tú Y esa es la estás historia, muchas de ellas no conocidas. Entonces yo discutí 2 veces con él, porque situaciones que se estaban dando, porque realmente estaban pellizcando a la hermana del entonces candidato, haciéndole maldades innecesarias. Eso es verdad. Claro. Y entonces, bueno, y uno de esos, de los que estaba siempre pellizcándola, pellizcando en el sentido figurado, haciéndole maldades, dándole pellizcos políticos o de otra naturaleza, era el encargado de seguridad entonces, un general del ejército. Y entonces... Si lo hacía era porque tenía otras anuencias. Claro, que nada más hizo ganar y la transición, y entonces después fueron allá a hablar, que me lo dijo a mí el propio Danilo. Dice, y supiera que ya estuvieron aquí hablándome de él, ya, o sea, ya gestionando, ya resolver la situación, porque ya la tortilla se había virado. Bueno, pues, ¿qué pasa? Yo le comenté con la hermana, digo, mira lo que me escribió su hermano, yo quería verlo. Y dice, pero usted debió preguntarle que cuándo. Digo, no, él debió decirme cuándo, sinceramente. Claro. Entonces esa fue la última vez que yo le escribí. Y yo dije, después, ¿para qué? Eso no tiene sentido. No voy a fuñir con eso. Y realmente no lo vi más. No, porque ni le escribí más. ¿Tú sabes ni él me respondió más. No. Bueno, pero antes de eso debo decir que recuerdo cuando él estaba de capa caída, que era cuando él había cogido, cuando él se fue del palacio. Cogió el pique, se fue, cuando él quería que lo escogieran a él, pero Leonel se fue. Y que lo venció el Estado. Y él publicó que lo venció el Estado. Él un día me llama por teléfono, cojo mi teléfono. Encarnación, es Danilo Medina. ¿Cómo estás? Para felicitarte en tu cumpleaños. Era un 8 de abril. Oye, estaba en desgracia, de capa caída, me llamó. Pregunta si después en la vida más nunca me ha llamado. Y tú tuviste suerte. Y después yo he seguido cumpliendo años. Sí, tú tuviste suerte que una vez te felicitó, a mí nunca. No, pero estaba en desgracia, estaba en la oposición, estaba en su casa. Y él me llamó y yo fui varias veces. Más nunca me llamó para nada. En 8 años de gobierno, yo cumplí esos 8 años, yo cumplí también. Y no, nunca. Entonces, por eso, después de eso, y yo lo digo en público porque digo, a mí, si me llamo mañana, ¿para qué me interesa a mí? Entonces, eso, ya como colofón, eso debe cogerlo de experiencia y por eso lo traigo a colación. Porque el presidente Luis Abinader, con quien yo desayuné 2 veces, en algún momento, no siendo presidente, sino cuando aspiraba. Y entonces, una semana antes de la toma de posesión, yo le escribí. Ya él me había dicho primero, una vez, Luis Abinader de este lado. Entonces yo dejé mucho tiempo sin que después yo le escribí y bueno, restablecimos la comunicación. Pero le escribí que quería verlo brevemente. Y entonces me dijo, la semana que viene. Y después, bueno, no encontró, vino Vamos al a ver poder. si viene si cuando venga de Andorra. Después yo le recordé, digo, presidente, le escribí y entonces le dije, presidente, no se dio el asunto. Se había olvidado, tengo que reprogramar eso. Pero se ha vuelto a olvidar. Sí. Entonces, llega el momento, o yo llego hasta un punto, llega un momento en que me olvido de eso. Sí, fue y después a lo mejor me manda a buscar y ya a mí no me interesa entonces. Ojalá no lleguemos a ese punto y Abinader vea porque el caso de nuestro amigo, mi ex amigo y mi ex amigo tuyo, Danilo Medina, él llegó un momento en que se creyó que él era autosuficiente y que él podía con todo y que él lo hacía mejor que todo el mundo. Y que el poder lo podía todo. Y era para siempre, y era eterno. Y nada es eterno, nada dura para siempre. Así es. Bien, señores, nos tenemos que ir. Gracias, director, nos vamos.